En la silla turca, está situada en la base del cráneo, dentro del esfenoides, está compuesta por un lóbulo anterior, que este es el 80% de la hipófisis, que se conoce como adenohipófisis, que deriva del ectodermo, que asciende desde la cavidad bucal. El lóbulo posterior se conoce como neurohipófisis, que se origina del encéfalo, de hecho es una proyección descendente del encéfalo, y entre los dos, entre el adeno y la neurohipófisis, existe un lóbulo intermedio, que tiene algunos folículos llenos de coloide. Localización, silla turca, tamaño 1 centímetro, peso por lo común no más de 5 gramos. Función, tiene una función central que es la regulación de las otras glándulas endocrinas. Y decíamos la división, lóbulo anterior y lóbulo o adenohipófisis y lóbulo posterior o neurohipófisis. Está en la silla turca, podemos observar hacia adelante la hipófisis anterior, hacia atrás la hipófisis posterior o neurohipófisis. Tamaño, por lo común no más de 1 centímetro, generalmente pediculado, y casi todos los órganos endocrinos tienen este aspecto vascularizado porque obviamente vierten sus hormonas hacia el torrente sanguíneo. Por histología, la pars distal o la que parece la adenohipófisis, la pars intermedia y la que parece francamente tejido nervioso, que es la neurohipófisis. En otra imagen, del lado izquierdo están viendo la adenohipófisis, del lado derecho están viendo el tejido que parece tejido nervioso, que corresponde a la neurohipófisis. Función, pues la glándula pituitaria o hipofisiaria se encarga de regular otras glándulas. Hay que recordar que produce ACTH, TSH, produce hormona de crecimiento, luteinizante, foliculoestimulante, prolactina, y de forma posterior produce oxitocina y vasopresina. La pars intermedia produce hormona estimulante de melanocitos. Y dentro de este eje, pues recordemos que es el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Todo lo que afecta al hipotálamo afecta a la hipófisis, y todo lo que afecta a hipófisis va a afectar a otros órganos. Entonces, decíamos, el hipotálamo hipofisario glándula, ¿no? El hipotálamo hipotalámico, que hace que la hipófisis produzca ACTH, glándula suprarrenal es la afectada, TSH, tiroides, hormona de crecimiento también varias, somatostatina también como varias, luteinizante foliculoestimulante en gónadas y prolactina para la lactación en la mama. Lóbulo hipofisiario posterior. ¿Por qué está compuesto? Está compuesto por fibras nerviosas amielínicas que se originan en el hipotálamo y que llegan a la neurohipófisis. El núcleo hipotalámico produce vasopresina, que ayuda a la absorción de agua de los túbulos colectores, y el núcleo hipotalámico produce oxitocina, que es la contracción del músculo liso de úteros y conductos mamarios. La diabetes insípida, hay varias formas de diabetes insípida. Cuando es un daño hipofisiario posterior se llama central. Se produce por la deficiencia de una hormona antidiurética. Se caracteriza porque hay una incapacidad o una imposibilidad para concentrar la orina. Por lo siguiente, mi paciente va a presentar pérdida crónica de agua, poliuria, va a tener sed, es decir, tendrá polidipsia. Es una excreción de volumen elevado de orina con una densidad disminuida inferior a la normal. El sodio y la osmolaridad sérica pueden estar elevados, y la base bioquímica reside en una carencia de la hormona antidiurética. Cuando este daño es por una carencia de la hormona antidiurética, el daño es central, es por hipofisiario, idiopática, trauma, tumor. La cuestión es que está disminuido, y cuando hay una resistencia a la hormona antidiurética es periférico y eso renal. ¿Qué diferencia había aquí? Pues bueno, cuando es este caso que estamos viendo central, no hay hormona antidiurética. Por eso tenemos el problema de la diabetes insípida, e insisto, le agregamos la palabra central. Cuando el riñón se hace resistente, sí tiene hormona antidiurética. El problema es que el riñón no está respondiendo. Esa es una diabetes insípida de origen nefrogénico. Pero insisto, la que estamos viendo aquí es de origen central. La tercera parte de los casos de la diabetes insípida central son esporádicos. Una cuarta parte se asocian a tumores, específicamente a uno o en particular a uno que se llama craneofaringioma. Los traumatismos y las hipofisectomías por tumores adenohipofisiarios también justifican muchos casos de diabetes insípida.
Síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. El exceso de hormona antidiurética produce una reabsorción excesiva de agua con hiponatremia. La secreción ectópica de hormona antidiurética la podemos ver, por ejemplo, secundaria a infecciones, traumatismos en el cerebro, fármacos o inclusive un carcinoma de células pequeñas de pulmón. Clínica con esta secreción inadecuada o en exceso de hormona antidiurética, hiponatremia, edema cerebral, disfunción neurológica, no hay aumento de volumen sanguíneo y no hay un edema periférico. Hipófisis lóbulo anterior. En el lóbulo anterior las células se disponen en cordones unidos. Se solían dividir según las técnicas de H y Y, teñibles, no teñibles, acidófilas o eosinófilas o basófilas, no teñibles, células cromófobas, teñibles, acidófilas, lactotropas, somatotropas, teñibles, basófilas, corticotropas, tirotropas, gonadotropas. Sin embargo, eso solamente guarda una relación con una función tintorial, por lo cual lo más importante es que se marquen por inmunohistoquímica. ¿Qué es lo que yo puedo ver aquí? Fíjense cómo las que se ven acidófilas, las que se ven basófilas y las que no tiñen se ven transparentes y se llaman cromófobas. Insisto, esto es solo una capacidad tintorial, todo se debe de comprobar con tinciones de inmunohistoquímica. Entonces, la hipófisis, recordando, guarda relación con el quiasma óptico, produce células lactotropas para la prolactina y lactación, gonadotropas con el estimulante, folículo estimulante, la hormona luteinizante, etc. Entonces, la hipófisis anterior, cuando hablamos de corticotropas, ACTH y MCH, son células basófilas que secretan corticotropina, que produce la secreción suprarrenal de corticosteroides. Su deficiencia va a producir una falla adrenal con hipopigmentación, pobre respuesta al estrés, fatiga y pérdida de peso. ¿Por qué hay hipopigmentación? Bueno, recordemos que en hipófisis ACTH no sale sola, ACTH sale junto con MCH. Por eso cuando falla hipófisis y no hay ACTH, tampoco habrá MCH y por eso hay hipopigmentación. Dentro de sus deficiencias se asocia a falla adrenal, a hipopigmentación, fatiga, hipotensión, pérdida de peso. El exceso produce la enfermedad de Cushing, recordando que cuando la causa de un Cushing es un adenoma hipofisiario, es cuando le damos el nombre de enfermedad de Cushing. Lactotropas, células acidófilas, secretan prolactina, son esenciales para la lactancia, para numerosas actividades metabólicas. Si hacemos un conteo, son las más abundantes. Por eso los tumores de células lactotropas o prolactinomas son los más comunes. Su deficiencia, pues bueno, me traería problemas como un fracaso en la lactancia, su exceso prolactinoma, amenorrea o inclusive galactorrea. Las somatotropas son acidófilas que producen hormona de crecimiento, se va a producir en ciertas situaciones, alteraciones y depende mucho de la edad del paciente. Si mi paciente todavía no terminaba de crecer, va a tener un tipo de enanismo que se llama darfanismo. Si mi paciente ya terminó de crecer, cerró sus cartílagos de crecimiento y tiene una deficiencia de hormonas somatotropas, pues puede presentar hipoglicemia, disminución de la masa muscular. Exceso también, el exceso de la hormona afecta si mi paciente ya creció o si mi paciente todavía no termina de crecer. Si todavía no termina de crecer, va a seguir creciendo y presenta algo que se llama gigantismo. Si ya creció y cerró sus cartílagos de crecimiento, lo que puede seguir creciendo en él son los huesos de la cara, de las manos y de los pies y formar algo que se llama acromegalia. Las hormonas tirotropas son basófilas, pálidas o anfófilas, representan el 5% del lóbulo tiroideo anterior, producen TSH, su deficiencia causa cretinismo y en los adultos mixedema. Fíjense, si hacemos un conteo, las tirotropas son las menos comunes, por eso podemos decir que los tumores menos frecuentes son los originados en células tirotropas. Como deficiencia, los niños producen cretinismo, en los adultos producen mixedema y un exceso produce algo que se llama hipertiroidismo. Gonadotropas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante son secretadas por células basófilas. La folículo estimulante estimula la formación de folículos de Graf en el ovario y la luteinizante pues induce ovulación y formación de cuerpos lúteos en el ovario. Deficiencias. Bueno, en los preadolescentes puede desarrollar o tener la pérdida de los caracteres sexuales secundarios y en los adultos
La deficiencia produce amenorrea en las mujeres, disminución en la libido en los varones, y el exceso, lejos de lo que pudiéramos llegar a pensar cuando tenemos excesos de hormonas gonadotropas, los genitales y los órganos se hacen resistentes. Por eso lo que ocurre es que se hacen más pequeños, por eso en exceso se habla de un hipogonadismo. ¿Con qué lo vamos a marcar? Lo vamos a marcar con tinciones de inmunohistoquímica. Entonces, causas neurosecretoras y lo que hablábamos, ¿no? La relación entre el hipotálamo, la hipófisis y todo lo que regula la hipófisis, ¿no? La secreción de agua por la hormona antidiurética, la oxitocina, la prolactina, la hormona de crecimiento, folículos estimulantes, tiroides, ACTH con suprarrenal. Hablando como endocrinopatías, bueno, nos podemos enfrentar a un exceso en la producción, una disminución en la producción o una hormona anormal. Disminución en la producción es el hipopituitarismo. Consiste en la secreción defectuosa de una o más hormonas hipofisiarias. Si son todas las hormonas, esto se llama panhipopituitarismo. Es una insuficiencia completa de la función hipofisiaria. Los efectos del hipopituitarismo varían de acuerdo al grado de pérdida, las hormonas afectadas y lo que hemos estado hablando en la edad de los pacientes. La forma primaria de hipopituitarismo. Causas que afectan directamente a la glándula hipofisiaria. La causa principal es un tumor que produce daño en el tejido y produce un hipopituitarismo. La causa secundaria de un hipopituitarismo pues sería valorar el eje que regula la hipófisis, que el eje que regula la hipófisis pues es hipotálamo. En el hipopituitarismo hablamos de una disminución de la secreción de las hormonas hipofisiarias, enfermedades hipotalámicas o hipofisiarias, la hipofunción de la hipófisis que aparece cuando hay un daño del 75% de los pacientes, hay tumores hipofisiarios, síndrome de Sheehan, apoplejía hipofisiaria, hipopituitarismo iatrogénico, traumatismos, enfermedades infiltrativas, anomalías genéticas, síndrome de Laron, síndrome de Kallmann, síndrome de la silla turca vacía. Tumores hipofisiarios y otras lesiones con efecto de masa. Más de la mitad de los casos de los pacientes adultos con hipopituitarismo obedece a tumores hipofisiarios. La causa de hipopituitarismo primario en los adultos más común es un tumor. Los síntomas de hipopituitarismo suelen deberse a la compresión del tejido adyacente por la masa, aun cuando el propio tumor tenga un carácter funcional. Hay un síndrome que produce un panhipopituitarismo y por definición es un panhipopituitarismo secundario a una necrosis isquémica de la glándula pituitaria, panhipopituitarismo por necrosis isquémica de la glándula pituitaria posterior al posparto. Durante el embarazo la glándula crece para dar sostén hormonal al embarazo. Problema que tenemos el problema que tenemos es que se produce una isquemia porque cuando nace el bebé se pierde sangre. Entonces, algunas glándulas no soportan esa pérdida de sangre tras el nacimiento del bebé y se produce una necrosis isquémica. Entonces, el panhipopituitarismo causado por una necrosis isquémica de la glándula pituitaria posparto se conoce como síndrome de Sheehan. Decimos es una glándula sensible a la pérdida de sangre o del descenso del flujo sanguíneo durante el nacimiento del bebé. ¿Qué clínica puede tener? Pues se pierden todas las hormonas. Hablamos de amenorrea, de hipopituitarismo, de hipotiroidismo, de función inadecuada de glándulas suprarrenales, como algunas secuelas, necrosis hipofisiaria, palidez porque no hay MSH, hipotiroidismo porque no hay TSH, falta de lactación porque no hay prolactina, insuficiencia suprarrenal porque no hay ACTH, insuficiencia ovárica y amenorrea porque no hay folículo estimulante ni luteinizante. La apoplejía hipofisiaria ocurre cuando aparece un infarto hemorrágico en un adenoma, que es un tumor común en la hipófisis. En casos severos provoca cefalea con diplopía por compresión de los nervios oculomotores e hipopituitarismo. La combinación del efecto de masa con la hemorragia, el hipopituitarismo, hace que la apoplejía hipofisiaria sea considerada una urgencia quirúrgica. El hipopituitarismo iatrogénico se produce por un daño en la hipófisis, generalmente por radioterapia, por lesiones en cabeza y cuello, o por algún tipo de cirugía o algún procedimiento neuroquirúrgico. Las fracturas de la base de cráneo, los traumatismos en la silla turca, pues también pueden lesionar la hipófisis. Existen enfermedades infiltrativas que también pueden dañar la hipófisis. Una es, por ejemplo, cambios
virales, bacterianas, la enfermedad de Hunt-Schuller-Christian, que es una histiocytosis de células de Langerhans que pueden subir de la base del cerebro y llegar a la hipófisis y producir diabetes insípida, la hemocromatosis que se asocia a un depósito de hierro en la hipófisis y puede producir panhipopituitarismo. Anomalías genéticas del desarrollo. Ahora sabemos que existen factores de transcripción. Entonces, ya no solamente hablamos de la inmuno, hablamos de factores de transcripción. Ejemplo, PIT1, que son mutaciones en el gen 3, en el cromosoma 3, produce una deficiencia de hormonas de crecimiento, prolactina y TSH. PROP1, mutaciones que afectan LH, folículo estimulante, hormona de crecimiento, TSH. HSX, esas son las gonadotropas y es la que vamos a buscar. Síndrome de silla turca vacía. Se trata de un término radiológico que descubre que la silla turca se ve vacía. ¿Por qué se puede deber? Pues a un defecto congénito de forma primaria, ausencia del diafragma celular, que hace que aumente la presión del líquido cefalorraquídeo, que produce que la hipófisis se vea aplanada. Son mujeres obesas, multíparas, con defectos en campo visual. Pueden presentar hiperprolactinemia por interrupción del factor inhibidor del hipotálamo y a veces pérdida del parénquima que provoca un franco hipopituitarismo. Forma secundaria, pues es una masa que aumenta el tamaño de la silla turca y después se extirpa durante cirugía y puede sufrir un infarto con pérdida de la función hipofisiaria. ¿Qué es lo que llama la atención en esa imagen? Que la silla turca pareciera estar vacía, pero probablemente sea porque el diafragma celular esté aplanando la hipófisis. El síndrome de Laron es una falta de sensibilidad a la hormona de crecimiento, es un enanismo que se llama enanismo de Laron, es autosómico recesivo, son pacientes con talla corta debido a una resistencia a la hormona de crecimiento, secundaria a errores en el receptor de la hormona de crecimiento, son pacientes con talla baja, clínicamente obesos, que tienen cifras altas de hormona de crecimiento y de factor de crecimiento tipo 1, similar a la insulina, pero por el cuerpo resistente, los receptores son resistentes, por eso no hay un aumento de tamaño, es más común en personas de ascendencia mediterránea. El síndrome de Kallmann se caracteriza por hipogonadismo secundario y anosmia. Suele diagnosticarse en la pubertad por el retraso de los caracteres sexuales secundarios, es más común en los varones, es una mutación por el gen CAL, es una mutación, puede ser por el gen CAL, puede ser esporádico, pero las células que iban a dar origen a las hormonas, las células gonadotropas, se quedan en la nariz. Eso produce que no pueda reconocer olores o el anosmia y eso produce que no haya desarrollo de los caracteres sexuales. Entonces, comenté otra vez, es el resultado de que las neuronas destinadas a la secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas no migran de su origen y se quedan en el rudimento olfatorio. Y eso hace, insisto, que tengan anosmia y que no tengan desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Exceso en la producción. Causa más común de exceso de producción, adenomas. Adenomas que hipofisiarios. Son neoplasias histológicamente benignas en el lóbulo anterior de la hipófisis. Es el tumor más común de la hipófisis. Suelen asociarse con secreción excesiva de hormonas hipofisiarias con los signos de hiperfunción de la hormona correspondiente. Corresponden al 10% de todas las neoplasias intracraneales. Cuarta y sexta década de la vida. Son únicos por tamaño, macroadenomas más de 1 centímetro, microadenomas menores de 1 centímetro, bien circunscritos, blandos, localizados. Un 30% son no encapsulados que pueden infiltrar al hueso adyacente, a la dura madre y al encéfalo. Y sus principales complicaciones son la hemorragia y la necrosis. La mayoría son esporádicos. Presentan mutaciones en la proteína G y algunos se asocian a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, síndrome de Werner, que tiene esa neoplasia, tiene adenomas hipofisiarios, hiperplasias o adenomas paratiroideos y tumores de los islotes pancreáticos. Antes se decía que era de las 3 P's porque si se fijan es páncreas, paratiroides e hipófisis, pero hipófisis también la conocemos como pituitaria. Las anomalías moleculares más comunes o más agresivas son sobreexpresión de ciclina D1, mutaciones en TP53, NRB y en HRAS. ¿Qué es lo que vemos? Ese es un macroadenoma. Estamos viendo el aumento del tamaño del tumor a nivel ahí de
del esfenoides. Vean el tamaño que llega a tener, una compresión con un aumento de la presión intracraneal. Esto es una autopsia por un aumento de presión intracraneal con herniación del uncus, obviamente, y paro respiratorio. Hay una clasificación radiológica que se llama de Hardy, donde describe un microadenoma como un tumor intrahipoficiario que no altera alteraciones en la silla turca o cambios mínimos. El tipo 2 es un adenoma hipoficiario que lo único que veo es un agrandamiento en la silla turca. El tipo 3 es un crecimiento difuso con una silla turca con erosiones. Y un tipo 4 es un tumor invasor con diseminación en la silla turca. Esto que están viendo aquí, donde ya la flecha nos muestra erosiones, sería un tipo 4. Vean el inmenso tamaño que llega a tener un adenoma hipoficiario, que se ve de color rojo y que a veces pareciera que pudiera inclusive desgranularse. Otro ejemplo, a la sección se ven con este aspecto que pudiera tener desgranulación. Son células monótonas con núcleos, con esos gránulos que nosotros llamamos en sal y pimienta. Clínica, tiene destrucción de la silla turca por ocupación del espacio, compresión del nervio óptico, compresión del quiasma óptico, hemianopsia bitemporal, alteraciones del hipotálamo, sueño, temperatura, apetito y funciones autónomas, hipertensión intracraneal, parálisis de los nervios craneales y apoplejía. De lo más común es esta visión en tubo con esta hemianopsia bitemporal, donde deja de ver por las zonas temporales, solamente ve por el centro. Clasificación, pues ahora tenemos que hablar de una clasificación histológica, hormonal, inmunistoquímica y factores de transcripción. ¿Cuáles? SF1, TPIT y PIT1. PIT1 es asociado a somatotropas, lactotropas y tirotropas. SF1 es hormonas gonadotropas. TPIT es prácticamente asociado a la corticotropina, a la ACTH. Entonces, las células normales no tienen estos marcadores, las células normales en general no tienen estos factores de transcripción, son negativas. PIT1, ¿quiénes son positivos a PIT1? Los adenomas pituitarios productores de tirotropina, somatotropina o lactotropos. ¿Quiénes son TPIT? Los adenomas pituitarios corticotropos. ¿Quiénes son SF1? Los adenomas pituitarios productores de gonadotrofinas, folículo estimulante, luteinizante. Y lo normal no presenta estos factores de transcripción. Vuelvo a insistir, adenomas pituitarios PIT1 o tirotropo, somatotropo, lactotropo. TPIT, productor de ACTH, corticotropo. SF1, gonadotropo, con producción de FSH-LH. No adenomatosos no tienen estos factores de transcripción. No adenomas, no factores de transcripción. Prolactinoma, adenoma hiperfuncional más frecuente, representa el 30% de los tumores hipoficiarios. La hiperprolactinemia es la endocrinopatía más común asociada a adenomas hipoficiarios. Se diagnostican en etapas tempranas como microadenomas en las mujeres, porque las mujeres producen la salida de leche por el pezón, que se llama galactorrea. En los hombres alcanzan gran tamaño, casi una compresión, porque en los varones no hay galactorrea. Los adenomas lactotropos pueden ser cromófobos y mostrar una tinción positiva para prolactina. En las mujeres producen amenorrea, galactorrea y esterilidad. La galactorrea hace que se descubran en tiempos más tempranos. En los varones, disminución de la libido, disfunción eréctil, ginecomastia. Existe una proteína sinasa A reguladora, es PRKR1A, que aumenta la función, MEN1, PRKR1A. Aquí estamos viendo el tumor, células monótonas. En la mujer, en la imagen superior vemos la galactorrea, la salida de leche a través del pezón, y en el varón vemos la ginecomastia. Los prolactinomas pueden ser microadenomas funcionantes, cuando son microadenomas responden muy bien al tratamiento con agonistas dopaminérgicos. Los macroadenomas pueden necesitar cirugía o radioterapia, y el factor de transcripción que buscamos es PIT1. El adenoma somatotropo secreta hormona de crecimiento que estimula la secreción del factor de crecimiento similar a la insulina. Es el 25% de todos los tumores hipoficiarios. Por lo general son macroadenomas, gen que muta, GENAS, también está en el MEN1, PRKR1A. Hay ausencia en la supresión de la hormona de crecimiento con sobrecarga oral de glucosa.
¿Y qué sucede? Pues bueno, si el paciente es prepúber y no ha terminado de crecer, va a presentar gigantismo con un incremento de tamaño generalizado corporal. Si ya terminó de crecer, va a presentar acromegalia, que esto lo vemos en los adultos, con aumento en cara, manos, pies y produce prognatismo. Y de los factores de transcripción quedamos que el somatotropo es PIT1. Ejemplo de gigantismo, una persona que es demasiado alta, pero si se fijan, manos, pies, cabeza, cuerpo, guarda relación para el tamaño que presenta. Cuando ya creció, lo que puede seguir creciendo son los huesos de la cara, los huesos de las manos, de los pies, tiene acromegalia, la facies acromegálica, tiene aumento de tamaño de manos y pies, cardiomegalia, tolerancia normal a la glucosa, disminución sexual en el hombre, trastornos menstruales en la mujer, artritis degenerativa, piel engrosada, hipertrófica, esto se llama acromegalia. Ejemplo, protrusión de la barbilla, pero vean las manos, el tamaño que tienen las manos de un paciente acromegálico en comparación de lo normal, pues casi es el triple. Adenoma corticotropo, 10% de los adenomas son microadenomas en el 70%, basófilos silentes, hablamos de CDKN1B, TEPIT, su factor de transcripción es TEPIT, y cuando el exceso de ACTH es hipoficiario, hemos dicho que esto se llama enfermedad de Cushing. ¿Qué tiene un Cushing? Tiene cambios emocionales, silla turca agrandada, cara de luna llena, hipertrofia cardíaca, obesidad central, amenorrea, estrés abdominales, debilidad muscular, úlceras púrpuras, piel fina, osteoporosis, jiba de búfalo. Enfermedad de Cushing, obesidad central, facies de luna llena, estrías. Acuérdense, enfermedades cuando es un adenoma hipoficiario productor de ACTH. Gonadotropos, la mayoría son macroadenomas que se manifiestan en varones de mediana edad. Cuadro clínico tiene cefalea, alteraciones visuales con hipogonadismo adquirido. El tratamiento consiste en la resección y el factor de transcripción es SF1. Acuérdense que aquí es SF1. Y en los corticotropos TEPIT y en los gonadotropos SF1. Decíamos, lejos de lo que uno pueda pensar, cuando hay hormonas en exceso, lo que sucede es un hipogonadismo, los genitales se hacen resistentes. Tirotropos, TSH son los menos comunes, ya decíamos que las células productoras de TSH son las menos comunes si hiciéramos un conteo, por lo cual los adenomas hipoficiarios productores de TSH son los menos comunes, se manifiestan con síntomas de hipotiroidismo bocio o una masa hipoficiaria, es una causa de hipertiroidismo secundario. Los valores circundantes de TSH y hormona tiroidea van a estar aumentados, son cromófobos y el marcador tirotropo es PIT1. ¿Qué es lo que podemos ver? Un aumento de volumen a nivel de la cara anterior del cuello, secundario un aumento de volumen tiroideo. Sabemos que existen adenomas agresivos, se ha visto cuando tienen ciclina de 1, aumenta su función, cuando hay daño en el RB disminuyen su función, y carcinomas hipoficiarios se han visto asociados a un gen, ¿qué gen? HRAS. Otros tumores hipoficiarios, puede haber fibromas, angiomas, meningiomas, cordomas, teratomas, colesteatomas, metástasis, pero el segundo en frecuencia se llama craneofaringioma. El craneofaringioma son lesiones sólidas y quísticas que se encuentran por encima de la silla turca, el 1 a 5% de los tumores intracraneales. Se originan del epitelio de Rathke, de hecho semejan el diente en formación, histológicamente hablando, se vuelven sintomáticos en las 2 primeras décadas de la vida, tienen otro pico arriba de los 65 años, pueden tener déficit visuales, cefaleas, complicaciones de insuficiencia hipoficiaria, diabetes insípida, acuérdense que dijimos que es el que más comúnmente produce daño en la hipófisis posterior, este tumor. Es un tumor sólido quístico que semeja al desarrollo de la dentina, como pueden ver ahí, y que tiende a tener, cuando uno lo secciona, un material que es de un color como llamamos nosotros negro, pero es como se describe, como aceite de motor quemado.